por nuestro pastor para que sea Dios quien dirija también este momento. Y le decimos así: Padre Celestial, mi Dios, cuán bueno eres, mi Padre bendito. Dice tu palabra que nos has hecho a imagen tuya, mi Dios. Has hecho al hombre, Padre Celestial, para que el hombre tenga esa conciencia que dice: sí hay un Dios, sí estás aquí, Señor. Padre Celestial, en este momento, mi Dios, ponemos en tus manos al predicador, en tus manos, Padre bendito. Mira, mi Dios, es un hombre de carne y hueso, pero tu palabra y tu espíritu mora en él. Y es por medio de ese espíritu, mi Dios, que las palabras fluyen y esas palabras llegan hasta el alma. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que se haya ayudándole y dándole, mi Dios, esas herramientas tuyas para que la palabra pueda salir con denuedo, mi Dios, y sin mancha. Muchísimas gracias, mi Dios, por este momento. Gracias, Padre Celestial, que dispongamos y atentemos, mi Dios, firmemente a lo que estamos a punto de escuchar, Padre, porque tu palabra jamás regresará vacía, y esa semilla un día germinará y brotará y dará frutos dignos de arrepentimiento en todo aquel que cree en ti y en lo que tú has hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Alabamos al Señor por su proeza, sus maravillas, sus bondades y misericordias. Hermanos, Dios le bendiga nuevamente. Gracias al Señor por su presencia en este lugar. Quiero invitarles a estar de pies y vamos a considerar 2 de Corintios 1, 3 al 4. 2 de Corintios 1, 3 al 4. Vamos a ubicarnos nuevamente en este pasaje. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. ¿Ya usted lo tiene? Pues así dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Exaltamos tu nombre y te bendecimos, Señor, y que tú seas glorificado en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, al estudiar las Escrituras, conocer un poco más sobre los atributos de Dios, su naturaleza, nos damos cuenta de las diversas maneras en que Dios opera. Es decir, la manera en que Dios tiene trato con sus hijos. En mi caso, como yo estudié publicidad, diseño gráfico, hay algo que en el ámbito del diseño se habla y es sobre cuando dos cosas son iguales de un lado y del otro lado. Eso le llaman peso visual.
Le llaman también simetría en el ámbito del diseño. Pues Dios ha creado todo con simetría. Y el hombre, partiendo de ese diseño, hace las cosas también simétricamente. Por ejemplo, un avión. Yo no he visto un avión volando con una ala solamente, tiene dos. Ahí habla de simetría. Entonces, hay dos palabras en las Escrituras que van juntas, que no se pueden separar una de otra. Esas palabras van unidas, entrelazadas. La primera palabra es la palabra aflicción. La aflicción, ¿qué es la aflicción? Todos hemos pasado por momentos de aflicción, ¿verdad? En cualquier momento. Pero hay otra palabra que es la palabra consolación. Dios nunca va a afligir a sus hijos sin a la vez consolarlos. Es decir, estas palabras van entrelazadas, van unidas. La aflicción y la consolación. Vaya conmigo a Lamentaciones 3:33. Lamentaciones 3:33 dice, refiriéndose a Dios, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, dando a entender de que Dios, cuando trae aflicción, Él trae también consolación. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. De manera que Dios, hermanos, todo lo hace con un sentido, no de maltratar a sus hijos, no de aplastar a sus hijos, sino de que nosotros participemos de su santidad. El diccionario define la palabra consolación como aliviar la pena, la aflicción de una persona. Es decir, como pasar un paño tibio a la herida. No tomar el bisturí y abrir más la herida, sino pasar un paño tibio. Ahora bien, no siempre la razón de las aflicciones se debe al látigo de Dios, por algún pecado que nosotros hemos cometido. No todo el tiempo, cuando una persona está pasando por aflicción, es porque el juicio de Dios está sobre él. Yo recuerdo que habían personas, cuando alguien estaba pasando por alguna situación, que le decía, muchacho, coge para la playa y sumérgete, date un baño ahí en el agua salada para que se te quite todo ese mal. Porque la gente asocia el infortunio, la aflicción, con pecado. Y este era el concepto que tenían los fariseos. Ellos entendían que cuando una persona estaba enferma o estaba pasando cualquier proceso de aflicción, era porque él o algún familiar había pecado. Vamos a ver qué nos dice el texto. Jesucristo pone este ejemplo refiriéndose a los fariseos porque ellos tenían ese mal concepto. Ellos entendían de que cuando una persona estaba pasando por el proceso era precisamente porque había cometido algún tipo de pecado. Mire lo que dice Juan 9, 2 al 3. Nos ubicamos, Juan 9,
2 al 3. Respondió Jesús, vamos al versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los fariseos asociaban el infortunio, el mal, con pecado. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Pero hermanos, nosotros estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. En un cuerpo que fruto del pecado remanente, del pecado inicial de Adán, de Eva, las enfermedades entraron. Antes no existía la muerte. El hombre ni siquiera para comer tenía que matar. Hoy tú tienes que matar una vaca, un pollo. Pero al principio no fue así. Dios hasta le dijo claramente al hombre, de todo árbol, de toda fruta, podéis comer. Luego que entra el pecado, entonces Dios le da orden, licencia para cazar y comer. Pero al principio, originalmente, no fue así. Entonces estos fariseos tenían este mal concepto, que veían todo a raíz de que alguien hubo pecado. Sin embargo, la Biblia nos presenta, hermanos, que Dios es la fuente inagotable de consuelo y de fortaleza en medio de la aflicción. Es decir, que por cada gota de aflicción que atraviese un creyente, hay un manantial de consolación. Repito, por cada gota de aflicción, hay un manantial de consolación. Por eso en este día, nosotros quisimos tratar este tema sobre la consolación. Nosotros hemos sido consolados para consolar. Hemos sido consolados por Dios y tenemos que ser transmisores de esa consolación. Es como la luna. Dicen que la luna no tiene luz propia, sino que la luna, la luz que emite es un reflejo del sol. Nosotros no tenemos luz propia. La luz que emitimos es un reflejo de la gracia y la bondad de Dios en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Por razones de tiempo no voy a mencionar muchos, pero tenemos algunos ejemplos en las Escrituras de hombres que fueron atribulados, que fueron molidos y que reconocieron la procedencia de su aflicción. El Salmo 34, 19 dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el primero que vamos a mencionar es Job. En Job 1:21, después de Job haber atravesado todo ese proceso, el diablo no le mató un hijo, se lo mató los 10. Job perdió todo lo que tenía. Pero Job reconoce que este proceso había venido de parte de Dios. Dios lo había autorizado. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Es decir, no fue el diablo, sino Dios. Pero en el versículo 21 dice
Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job está reconociendo que la procedencia de su aflicción venía de parte de Dios. En segundo lugar, vemos el caso de Noemí. Ustedes se acuerdan de la historia de Ruth y Noemí. En el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con la mano vacía. Oye lo que ella dice. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, Noemí está reconociendo que su aflicción provenía de la mano de Dios. Pero vemos otro ejemplo. Es el salmista. Vaya conmigo al Salmo 119. En el Salmo 119, versículos 70, a la altura del 70, 71, allí dice el salmista, se engrosó el corazón de ellos como sebo. Se engrosó el corazón como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. El salmista está reconociendo aquí que la razón de su humillación, de su aflicción, era para él aprender los estatutos de Dios. Es decir, yo conozco a Dios no solamente, hermanos, leyendo las Escrituras. Es una fuente inagotable de vida donde Dios se revela. Pero Dios también se da a conocer en medio de las aflicciones y de las circunstancias dolorosas. Cuando no vemos sol ni luna y estamos en una encrucijada que no vemos salida, allí Dios nos muestra su voluntad y su consolación. Otro texto que vemos también, que lo leía el hermano Uriel, es en Filipenses 1:14. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso, no estaba de vacaciones ni en un resort, estaba preso. Y Pablo está reconociendo que sus prisiones, la aflicción que estaba pasando, allí yo estaba meditando en este pasaje y yo no veo ahí queja por ningún lado. No se está quejando, ni está culpando a Dios de su desastre. Él está reconociendo que esto había venido de parte de Dios. Y él dice que la mayoría de los hermanos están cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, que aún la aflicción que él estaba pasando estaba sirviendo de aliento para otros, de ánimo. Cómo la situación que yo estoy pasando puede servir de ánimo, de aliento para los demás. Hermanos, Dios siempre mostrará su ayuda y su consuelo en medio de la aflicción. Primero, porque Dios no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Usted no va a tomar a su hijo de 10 años y le va a decir, ven, tráeme una nevera al hombro. Porque usted dice, no puede con ella. 1 Corintios 10:13 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Cuando usted ya no pueda más, cuando usted ya esté sin fuerza, Dios le inyecta fuerza. Dios le inyecta la sabiduría y la gracia para enfrentar cualquier situación. Y mire lo que dice la parte B del versículo, sino que Dios, juntamente con la tentación, ¿qué dará? La salida. Dios no deja heridas abiertas. Si Dios abre, Dios también cierra. Él sutura. Él cicatriza. Él sana. Lo segundo que vemos es que Dios no se olvida de nosotros cuando estamos pasando la tribulación. Se puede olvidar mamá, papá, el hijo. Hay hijos que abandonan a los padres, hay padres que abandonan a los hijos, pero Dios no. Isaías 49, vaya conmigo. Isaías 49, 14 al 15. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová. El Señor se olvidó de mí. Quizá tú hayas dicho eso en algún momento. Dios mío, pero ¿será que tú no me oyes? ¿Será que tú te has olvidado de mí? Ahora Dios le hace una pregunta. Le dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, de lo que parió con dolores? Aún usted lo ve en el reino animal. Cualquier animal que pare sus crías, las defiende. Por ejemplo, las gallinas, cuando todos esos pollitos están debajo de sus alas, intente usted tocar uno de esos pollitos para que usted vea cómo la gallina sale en defensa. Entonces Dios le dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pues aunque ella olvide, aunque olvide ella, dice el versículo 15, yo nunca, y ese nunca no está en la mano de un hombre, no está en la boca de un hombre, es en la boca de Dios. Yo nunca me olvidaré de ti, nunca. Dios no nos olvida en medio de las pruebas. En cuarto lugar, el Señor está con nosotros en medio de la prueba. No solamente que Él nos pasa, sino también que Él se mete. Él está presente. Lo vemos en el caso de Daniel. Estuvo con Daniel en el foso. Pero vaya conmigo a Isaías 43:2. Estuvo también con Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el tiempo de siendo probado, ¿verdad? En el horno de fuego. El Señor estuvo allí. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas. No dice por si acaso. Por si acaso tú pasas. No dice cuando pases. Vamos a pasar. Pero Dios dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Y usted cree eso, hermano? Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. A veces no estamos conscientes de la presencia de Dios en medio de la situación. Pensamos que Dios nos ha dejado. Dice, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso fue lo que aconteció con los 3 varones hebreos.
la llama no ardió en ellos, porque Dios estuvo allí presente. De manera que cuando usted esté pasando por una situación, así como uno llama al 911, 911, hay una asistencia divina. Dios le asiste. El Señor les ayuda en su debilidad. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios nos asiste, Dios nos socorre, no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos huérfanos. La asistencia de Dios está allí. Podemos contar con ese apoyo divino. Y en cuarto lugar, Él también nos dará la salida. Vaya conmigo a Job 5:18. En medio del proceso que pasó Job, Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, Job está reconociendo lo peor que le pueda suceder a un ser humano es que se muera. Eso es lo peor. Y más si se muere sin Cristo, ¿verdad? Pero dice la Escritura que morir en Cristo es ganancia. Vamos a Job 5:18. Dice que Él es quien hace la llaga, refiriéndose a Dios. Dios hace la llaga. Pero también como Él la hace, dice que Él la vendará. Dios no va a dejar una herida abierta, te va a abrir y se va a ir por ahí, y te va a dejar desangrando. Sino que Él hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos también curan. Con algún propósito Dios te ha herido o te ha abierto una herida, porque Él tiene un bisturí y toma su bisturí y abre. Muchas veces para sacar un cáncer en nosotros, alguna situación que Dios quiere desprender de nosotros, y de la única manera que el Señor la quita es a través de la aflicción. Alguien dijo que cuando el hombre no quiere acordarse de Dios y no quiere mirar al cielo, Dios lo acuesta para que mire y lo pone con la mirada hacia arriba, como dicen, con las 4 gomas para arriba, para que vea que el único grande y poderoso es Dios. Amén. Entonces Dios nos deja heridas abiertas. La Biblia nos enseña que las aflicciones y las pruebas que enfrentamos como creyentes tienen propósito, tienen sentido en nuestra vida. Romanos 5, 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Estos versículos nos dicen que a través de las aflicciones Dios puede desarrollar en nosotros virtudes como la paciencia. Gente que no quieren esperar ni siquiera un minuto, se desesperan, quieren que las cosas sucedan a su tiempo, a su hora y como ellos la diseñaron. Entonces Dios les demuestra que las cosas no son así. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La gente se guía por lo que se ve, pero en el reino de Dios es lo contrario. Muchos dicen ver para creer, pero en el reino de Dios es lo contrario, creer para ver. Amén. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Este texto yo quiero que lo busquen todo porque tiene que ver mucho con el texto que leíamos al principio. Dice el apóstol Pedro, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gran gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De manera que estos versículos nos muestran, hermanos, que las aflicciones pueden servir para fortalecer la fe, purificar nuestro carácter y revelar la gloria de Dios en nuestras vidas. Es como cuando a Cristo le dijeron, mira, tu amigo Lázaro, a quien amas, él está enfermo, y enfermo de muerte. Y Jesucristo le dice, yo iré y le sanaré. Pero luego le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo una aflicción y una situación puede servir para la gloria de Dios? Y mire que Lázaro murió. Cuando Jesús llega, su hermana estaba muy angustiada, le dijo, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, llegaste tarde. Pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Dios siempre tiene su tiempo para Él obrar en nuestras vidas. Entonces, lo vemos aquí en el texto que leíamos. Nosotros recibimos esa consolación de Dios tan abundante en medio de la prueba, en medio de la aflicción, para que cuando veamos a alguien que esté pasando por una aflicción, nosotros también le consolemos con esa consolación que hemos recibido de Dios. Yo he sido consolado para consolar a otros. Usted ha visto personas que cuando el otro está pasando por una situación difícil, le dicen palabras de desaliento, de derrota, de desánimo, le abren más la herida. Le abren más la herida. Si la mujer está pasando un problema en su matrimonio, no estoy hablando en el ámbito cristiano solamente, estoy hablando a nivel general. Muchas veces la amiga le da un consejo y le dice, mira, si hubiese sido yo hago esto y hago aquello. Bótalo de la casa, sácalo, quémale la ropa, hazle esto, hazle lo otro. Entonces son consejos, hermano, que no proceden de Dios, no proceden de la misericordia y de la compasión. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios,
que tenemos al Espíritu Santo morando dentro, sabemos que no debemos escuchar esos consejos. Segunda de Corintios, que es el pasaje que nosotros utilizamos de base. Vaya nuevamente, Segunda de Corintios. Ustedes saben los problemas de la iglesia en Corintios, donde Pablo corrige muchas cosas que estaban sucediendo en esta iglesia, cosas profundas de pecado. Era una iglesia que abundaba en dones, sin embargo, su carácter estaba en el suelo. Y vamos a ver, 2 Corintios 1, del 3 al 4, que fue el texto base, donde Pablo alaba al Señor y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de misericordias. Hermano, la fuente de la misericordia está en Dios. Dios es el Padre de misericordia y de toda consolación. La consolación que yo pueda dar es insuficiente si no va acompañada de la anuencia del Espíritu de Dios. Por eso el Padre nos ha dejado a un consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, dice el versículo 4, el cual nos consuela en tiempo presente. Dios nos consuela, es una obra permanente, continua del Espíritu de Dios en nuestra vida, la consolación. El cual nos consuela en todas las tribulaciones, no solamente en una, en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad Dios nos consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de esa consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Damos gloria a Dios por eso, hermano. Damos gloria a Dios por eso, porque el Señor nos consuela para nosotros consolar. Cuando usted ve a alguien en la calle con hambre, con necesidad, usted siente compasión, porque usted también ha pasado por eso. Y yo sé lo que es el hambre. Pero cuando usted no ha experimentado eso, quizás se siente indiferente, como hizo el escriba y el sacerdote, que eran conocedores de la ley y vieron a un hombre que se estaba muriendo y pasaron de largo. Porque este se está muriendo. Nosotros no podemos hacer ninguna obra en el Sabbat. Nosotros no podemos hacer ninguna obra. Sin embargo, hermanos, vino un hombre que no conocía de la ley, que no era un erudito, no era un teólogo, pero mostró misericordia. Y dice que ese era samaritano. Ese era un samaritano. Y él mostró su misericordia, lo levantó de allí, le curó las heridas, lo mandó a un lugar y le dijo al hombre: mira, lo que él gaste, yo te lo pagaré. Hermanos, eso es misericordia, eso es compasión, eso es consolación. Nosotros hemos sido consolados abundantemente por Dios. Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros para que nosotros también tengamos la misericordia con los demás. No seamos tan duros con los demás. No seamos tan fuertes con los demás, porque nosotros queremos que sean misericordiosos también con nosotros. Suele pasar, y con esto finalizamos, que en una congregación alguien que cometa una falta, un pecado, en vez de decirle: ven mi hermano, vamos a restaurarle,
con amor. Si el hermano confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero suele pasar, hermano, que en vez de hacer eso, muchas veces se aísla, siénteseme allá atrás. Y lo mandan para allá, para la última fila y se olvidan. Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la restauración? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la compasión que debemos reflejar nosotros como iglesia de Cristo? Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Puesto de pies. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y que el Espíritu Santo que comenzó esta obra en nosotros. Mire, lo maravilloso de esto, hermano, es que Dios, todo lo que comienza, Dios lo termina. Dios no deja una obra por mitad. Hermano Ángel, usted que construye, Dios, toda construcción que comienza, Dios la termina. Dios no la deja así de que por mitad y se va. No, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él también la perfeccionará. De manera, hermano Carlos, que lo que a mí me falte, lo que a ti te falte, porque siempre quedaremos incapaces, insuficientes. Nunca vamos a estar todos completos, vamos a tener todo, vamos a cumplir con todas las demandas de Dios. Pero lo que a mí me falte, lo que a ti te falte, el Señor lo completará. Su gracia, Él perfeccionará su obra en el día del fin. Oremos. Altísimo Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el gran privilegio que tú nos permites, Señor, poder enseñar, compartir tu palabra. Nosotros, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, pero también reconocemos tu poder. Gracias, Padre, porque tenemos un consolador que nos consuela en todas las cosas. Podemos contar con esa asistencia 24/7. Un teléfono que nunca está ocupado, siempre está disponible. Tu misericordia siempre está disponible para tus hijos. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en tu misericordia, en tu gracia. Y a ser, Padre, un reflejo de tu luz, un reflejo de tu gracia y un reflejo de tu bondad aquí en la tierra. Que tú nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu palabra, pero nos ayude también a crecer en tu temor. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, por su sangre bendita, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por la salvación. Mira aquellos que están sin fe, sin esperanza. Hazle entender tu voluntad, acércalos a ti, sálvalos, Señor, y hazle entender tu propósito. Y que no salgan de este lugar sin Cristo. Aquellos que están escuchando, que hoy puedan confesar a Cristo, arrepentirse de sus pecados, para recibir abundante refrigerio de tu gracia y misericordia. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén. Dios le